buenas tardes tengan todos ustedes. Continuamos con la entrevista y de verdad hoy estamos de manteles largos. Evidentemente ser ídolo es algo muy complejo, pero sobre todo ser ídolo ejemplar es muy difícil. Y yo creo que en el caso concreto de don Enrique David Borja García, híjoles, estoy muy emocionado. Don Enrique Borja, un privilegio tenerlo en la entrevista. Primero que nada, Jesús, me da mucho gusto saludarte y a toda la gente que nos va a tener oportunidad de ver, pues darles un abrazo muy cariñoso y espero que se estén cuidando con toda esta bronca que tenemos. Gracias por la palabra ídolo y te digo una cosa, lo que tengo es, y sí lo digo con mucho orgullo, el cariño de la gente. Por eso me siento tan bien. La palabra ídolo, la gente es la que lo pone. Entonces yo con mucho gusto sigo con ese cariño, tanto de la gente del fútbol como de la gente de otros aspectos. Muchas gracias, Jesús. Sí, es que una imagen perenne es muy compleja y en el caso concreto del fútbol se va viendo cómo muy pocos van quedando precisamente en la imagen del colectivo. Y don Enrique siempre está ahí vigente con una cuestión de un gran ídolo en dos aficiones antagónicas precisamente, que lo vamos a platicar en su momento, y que aparte de eso, el don de gente que tiene, que también lo vemos con algunas de las vivencias que he tenido con mucha gente de fútbol, don Enrique Borja. Don Enrique, obviamente todo esto parte de ser usted parte de una familia muy bien formada, con valores. ¿Nos podría platicar un poco de dónde vive, dónde nace, obviamente en Ciudad de México, sus padres, su familia? ¿Cómo se da todo este tema de los valores que son tan importantes en cualquier actividad del ser humano? Mira, a mí me gusta de alguna forma porque independientemente de las cosas que pasas en la niñez, cualquiera que sea el motivo, lo que tú quieras, porque tú no eliges dónde nacer. Tú naces porque si crees en Dios y como yo soy un ferviente creyente de Sagrado Corazón, de la Virgen de Guadalupe, leo pasajes de Biblia, me gusta mucho estar bien, me gusta mucho desde chico. Entonces, todo lo que viví de niño, lo viví allí cuando nazco en mi colonia, en la colonia San Rafael. Y mi padre, Enrique Borja, ya en paz descanse, mi madre, Diana Garí, también en paz descanse, y tengo dos hermanos, Rafael y Manuel, y tengo también una tía, una prima, en fin, familia. Pero sí, yo prácticamente te quiero decir que hasta los 11 años yo era el clásico niño de todos los que estábamos en esa colonia, en ese edificio de Guillermo Prieto 124, que jugábamos fútbol y que teníamos un sueño. Y afuera del edificio había una plazoleta y ahí jugábamos. Entonces pues, ahí jugábamos todos los cuates de la colonia y todos los amigos del edificio. Pero te quiero decir una cosa, mi papá se dedicaba a empresario de toros y mi mamá era actriz. Cuando se casaron, en un momento dado, los dos eran toreros. Entonces, es de alguna forma esa unión, ahí es cuando nazco yo el primero de tres hermanos, porque tanto mi hermano Rafael, el que me sigue, y hermano Manolo, que ya se nos adelantó, los tres en un momento dado vivimos mucho tiempo con los dos, pero después cuando yo tengo 11 años, mi papá y mi mamá se divorcian. Una cosa es que se hayan divorciado ellos, pero lógicamente nosotros los seguíamos viendo. Yo veía a mi papá muy seguido, vivíamos con mi mamá, vivíamos también mucho con la hermana de mi mamá, con mi tía Angelita. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que yo viví esa parte sin ese trauma, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque me dieron la oportunidad a mi papá de que está frecuentándome todas las veces. Es más, me acuerdo muchísimo porque iba con él a muchos lados y de hecho voy creciendo y tengo la oportunidad para ya empezar a jugar fútbol, de platicar mucho con él, al ratito lo platicamos un poquito, pero lo que viví en eso, Jesús, te digo, una familia donde se divorcia un papá y su mamá no se acaba todo. Mi mamá trabajaba, mi mamá actuaba, y por consiguiente, pues era la que traía la cuestión económica a nuestro hogar. Y mi padre, de alguna manera, con sus cosas, y ahí lo que platicaron entre ellos para separarse o para que pudiéramos seguirlo viendo. Lo bueno es que entendieron los dos que tenían hijos y que sus hijos tenían que ser lo mejor posible con ellos y nosotros con mis papás. Entonces, sí, por eso viví una infancia buena, alegre. Yo me divierto mucho cuando me recuerdo porque con mis cuates jugábamos de todo, fútbol, básquetbol, americano, canicas, trompo, valero. Por esa colonia, vivíamos en una colonia San Rafael que era muy futbolística. Ahí había nacido también Antonio Carvajal, que ya tuve oportunidad de platicar, aparte de que fuimos compañeros en la Copa del Mundo. Mis cuates, Jesús, como los has tenido tú, como los tiene muchísima gente, para que vean que de alguna forma eso
la vida te lleva por distintos senderos. No importa que seas o no famoso, eso Dios lo decidirá y el destino, y sobre todo que tú también tengas ese sueño y lo quieras cumplir. Pero cuando pasas tu niñez, disfrútala, vívela. Ya después van a venir las cosas y las vas a tener que ir venciendo una por una, vas a tener cantidad de problemas, de situaciones difíciles y todo, pero mientras tengas, yo creo que una palabra que dijiste al principio, esos valores, los dos me los inculcaron, mi papá y mi mamá en distinta manera, y además toda la gente que me rodeó de alguna manera también, en la escuela, con mis amigos, con los amigos de mis papás, mi misma familia, o sea, yo crecí con valores muy sólidos en ese aspecto. Aquí te voy a enseñar para que veas. Esta es la imagen de un Sagrado Corazón que yo tengo aquí muy grande, que precisamente por eso aquí tienen también la Virgen de Guadalupe. Y yo, ese cuadro lo tenía mi mamá siempre en su casa. Y yo le dije un día, mamá, yo lo único que me voy a llevar de tu casa el día que tú fallezcas es ese cuadro. Y aquí lo tengo, es un cuadro grandísimo, pero yo le tengo una fe, yo siento que hablo. Y cuando me preguntas todo lo de familia, siempre te voy a decir lo mismo. Yo creo mucho, ¿por qué? Porque tengo mucha fe, pero también sé que esa fe tiene que estar respaldada por ti mismo, por tu libre albedrío y por lo que luchas. Y respetar a quienes te ayudan, a quienes te dan la oportunidad, mi querido Jesús. Fíjate, Enrique Borja, cómo se generan estos valores independientemente de una separación, por lo que esta sociedad hoy debería entender mucho que hacerla amistosa, porque el que termina saliendo beneficiado, afectado, a final de cuentas es el menor. Oye, con este tema del interés superior del menor, y miren, un gran ídolo, un gran ser humano, don Enrique, cómo se forjó. Enrique Borja juega en su colonia con sus amigos, un extraordinario deportista, luego platicaremos todas esas facultades que tuvo, y a la edad de 17 años forma parte de un combinado juvenil que gana el título, los séptimos Juegos Nacionales realizados en San Luis Potosí. ¿Ese fue un parteaguas, Enrique? Para mí sí, porque de alguna manera es una competición ya un poquito, la palabra oficial, que de alguna manera se convierte en un sueño. ¿Por qué? Porque lógicamente ya estás formando parte de una selección. Yo estaba en la primaria, como tú ahorita, como sí, en la selección, pero éramos los cuates ahí en la primaria, después vamos a la secundaria 28, ahí es donde yo empiezo a participar de alguna forma con los juegos intersecundarios, a jugar en fútbol, en salto de longitud, en carreras, todo lo que tenía que ver con deporte. Pero sí, precisamente en esa hay una selección del DF y vamos precisamente a representar en San Luis Potosí, que posteriormente, ya hace no mucho tiempo, fui presidente del equipo de San Luis Potosí. Entonces, por eso me dio tanto gusto cuando me preguntaban. Esa selección no es que fuera un parteaguas, es que fue algo donde empezó a hacer ese parteaguas para poder ir tomando que ya había la palabra seleccionar. O sea que de todos empezabas a ver que te decían, a ver, tú y tú eras uno de estos. Y para ser uno de los que te le seleccionen, que tú lo debes de saber precisamente por el cargo que ocupas, cuando hay un consenso para que a ti te nombren algo, eso es lo más valioso que te puede dar la vida. No solo el ser líder o el ser alguien importante, no es que lo digas tú o lo estés manifestando, sino que toda la gente alrededor de ti o las que te conocen, te lo puedan reconocer, aunque tú no lo sepas. Aquí hay algo muy interesante en la vida de un ídolo, siempre hay cuestiones hasta inexplicables, y aquí sale esto. Enrique Borja practica un sinnúmero de deportes, tiene una flexibilidad, una inteligencia emocional, se adelanta. Llegó un momento, Jaime Balmes define la suerte como el momento en que se cruzan el talento y la oportunidad. Enrique Borja metía goles de aire, del más alto nivel técnico, de cabeza, se adelantaba, de palomita, y a veces había ocasiones que había goles con unas lecciones increíbles, o que decían, ay, pero ¿cómo lo pudo meter de suerte? Era diferente. ¿Eso a qué se debía, Enrique? Tienes toda la razón, Edu, porque cada quien nace con ciertas características para hacer algo en la vida. No sé, cada quien en un momento dado tiene un don, y yo digo un don porque no necesariamente tienes que ser famoso para tener ese don. Al ratito sí vale la pena que platiquemos alguna anécdota de algún papá que fue a verme allá a la América para que irme que fuera al cumpleaños de su hijo. Ese don que tú de alguna manera sientes que tienes, trata de desarrollarlo. Probablemente llegues a ser famoso o conocido o que tengas todo lo que de alguna manera es público, pero probablemente no y sea tan importante y tan valioso como esos valores que acabas de mencionar. Entonces yo me preparaba,
Yo desde niño estaba yo jugando con la pelota todo el día. Mi mamá me decía, ya súbete, ahí voy, ya no sé. Rompía vidrios. En un momento jugaba con mis amigos, jugaba con los otros y pasaba. Y jugaba frontón y jugábamos todo. ¿Por qué? Por eso mismo que acabas de decir. Porque había que tener la oportunidad. Y la oportunidad, con todo el respeto que me digan a los que no es cierto, es toda la vida estás teniendo oportunidades. Aunque tengas tropiezos, toda la vida tienes oportunidades. Muchas veces lo que no entendemos como humanos, y qué bueno porque nomás hay uno perfecto allá arriba, que no entendemos es que hay que estar preparados para retomarla. Y la que no pudiste, pues vuélvete a preparar para retomarla. Entonces por eso está llena de oportunidades y yo traté, en el momento que me tocaba alguna cosa, de la escuela, de mis amigos, de todo lo demás, tratar de aprovechar una oportunidad. Si en la primaria yo no era muy buen estudiante, pues en un momento dado el que mejor maestro de ceremonias era, y entonces me escogían para que yo pudiera ser maestro de ceremonias. Entonces me daban chance de seguir jugando, pero tenía yo que hacer eso. O sea, tratas de ir compensando y entendiendo lo que eres tú, Jesús, para poder qué es lo que tú puedes y quieres. Y eso, si lo logras entender desde niño, que nadie te lo va a explicar, pero lo vas a ir venciendo, ten la plena seguridad que siempre va a haber alguien, siempre, que te da la oportunidad. Pero hay que estar preparado siempre, a una hora. Ahorita que hablamos de esto de que maestro de ceremonias implica esa facilidad para a través de la palabra poder expresar emociones, sentimientos, ser descriptivo, y eso a final de cuentas se logra y es una de las maneras de entender por qué se genera el transmitirle a los aficionados y el generar esa emoción de tener una figura que representa tu institución. Enrique Borja es visualizado por el buen torneo que hacen estos Juegos Nacionales en San Luis Potosí y de ahí es invitado a participar por ahí. Y es escauteado, es un buscador de talentos, parece que Jesús Tapatío Mesa lo visualiza Enrique Borja. ¿Es así, Enrique? Sí, mira, yo voy representando a la universidad. Yo estaba en la prepa 6, se hace una selección y vamos a un torneo y lógicamente quedamos campeones y yo quedé campeón goleador. Cuando llego a México, mi papá me agarra y me dice, gordo, tengo un amigo que es el Gavilán García, que es el técnico del Toluca. Es amigo mío, lo conozco por los toros, es muy aficionado y te quiere ver. Le digo, ¿cómo no? Nos fuimos a Toluca y lo conocí, lo saludé, me dice, ponte a entrenar. Me pongo a entrenar ahí con ellos, con los del Toluca, con las fuerzas básicas. Y terminando, me dice, Enrique, me da mucho gusto, yo creo que tienes oportunidad y te hablamos en esta semana, te van a buscar y todo. Y yo feliz, me regreso con mi papá a México. Cuando llego a mi casa, me dice mi mamá, oye, Enrique, ¿te está esperando un señor? Digo, sí. Y era el Tapatío Mesa. Ese señor era el buscador de talentos de Pumas, inclusive tenía un hijo, el Churros Mesa, que después fuimos compañeros ahí en el equipo de los Pumas. Me estaba esperando y me dice, Enrique, te venimos siguiendo mucho tiempo, sabemos que eres pues, corazón de Pumas, desde la prepa, te has jugado representando a la universidad y quieren verte el presidente y el vicepresidente del equipo, el doctor Javier Ortiz Tirado y Manuel Mangas, que era presidente y vicepresidente. Le digo, sí, claro que sí. Me voy a verlo, le digo, me dice mi papá, le digo, ¿qué hago? Le dice, ve, pues no pierdes nada, igual mi mamá. Voy allá a las oficinas de los Pumas, que era en el edificio que estaba en Insurgentes, un edificio que era de Mario Moreno Cantinflas, para descanse, es un extraordinario amigo después, americanista, por cierto, uno de los presidentes de la América, vitalicio. Y quiero decirte que llego a ese edificio y están las oficinas, me recibe de maravilla el presidente, el licenciado Ortiz Tirado y Mangas, Manuel Mangas, y me empiezan a platicar de Pumas, de todo lo que han venido siguiéndome y todo. Yo le dije, no, pues muchas gracias. Me dice, Enrique, te queremos que firmes con nosotros. Le dije, ¿de veras? Para mí, sí. Además te vamos a pagar 400 pesos. En ese tiempo, 400 pesos a mí me sonó como si me hubieran dicho, hay un contrato de 2 millones o 3, lo que fuera. Para mí yo me iba en camión a todos lados. Entonces tú imagínate que te diga alguien que te va a pagar por lo que estás haciendo. Y ahí es precisamente lo que acabas de mencionar, ese parteaguas en mi vida que ya tildó a ser un poquito más profesional. De ahí es precisamente lo de los Pumas. Qué importante esto de buscar los talentos, obviamente gente que tiene ese toque, y que después estos canteranos, porque así se llamó este proyecto de desarrollo integral de jugadores juveniles, la cantera con
Renato Cesarini. Y con Renato Cesarini. Y ahí seleccionan, es de los primeros seleccionados para ese proyecto Enrique Borja. ¿Qué tan importante fue ser parte de un proyecto de formación integral de juveniles, Enrique? Fíjate que primero que nada es que el equipo de los Pumas sube a Primera División un par de años antes con otro técnico y contratan estos mismos directivos que te digo, a Renato Cesarini, que era un extraordinario jugador y un extraordinario entrenador a nivel mundial. Había jugado en Italia y había jugado en Argentina. Pero cuando llega aquí, él era de los que tenían la capacidad, que creo que es muy difícil, y esto es lo que a veces no tenemos muchos y que tienen, probablemente también la tengas tú, de saber enseñar. Una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que tú sabes enseñar. Hay mucha gente que es muy bueno, pero no sabe enseñar. Y hay mucha gente que es muy bueno y sabe muy bien enseñar. O no es muy bueno en algo, pero sabe enseñar. Él era muy bueno en ambas cosas. Ahí es cuando en un momento dado, él piensa, no por mí, sino él quiere, le dice a los directivos que él quiere hacer un concepto con el equipo de Pumas, hacer una cantera de los Pumas y del fútbol mexicano y de la selección nacional. Esa es la estructura que él... Llega antes, Aarón Padilla, llega mi amigo de toda la vida, mi hermano, llega antes que yo al equipo, un año antes, pero quiero decirte que ese equipo estaba formado por muchos estudiantes. Casi todos estudiaban, José Luis González, en paz descanse, Luis Regueiro, todos estaban en distintas, Manolo Rodríguez, el Espátula Rodríguez, de alguna manera pues se formó un equipo y también contrataron jugadores, algunos extranjeros y algunos mexicanos, para que fueran a formar ese equipo. Pero no perdieron lo que acabas de decir, la idea de don Renato Cesarini de formar la cantera de Pumas y del fútbol mexicano. Él fue precisamente ese. Entonces, no yo, todos los que formamos esa gran cantera, precisamente gracias al trabajo y a la dirección y al apoyo de alguna manera de todo lo que fue Renato Cesarini como técnico. Un verdadero pionero en este tema que es muy importante en los equipos y con esa experiencia y en esa visión que tiene Enrique Borja, con todo el bagaje de tanto en selección, en dos de los equipos más trascendentes de México, en medios de comunicación, que también es consagrado. Se ha perdido mucho un Renato Cesarini, que haya figuras de esta naturaleza en la formación de nuevos valores, pero en una formación integral. Tienes razón en una parte, pero también está pasando en el mundo, Jesús. Es que los jugadores ya no duran mucho tiempo en los equipos. Y ese es un grave problema que a veces es difícil de explicarte porque no es que esté bien o mal, simplemente es muy diferente. La comercialización. Es diferente, ¿por qué? Porque durabas. Entonces, esa permanencia te hacía que tú estuvieras en un equipo y adquirías muchos de los valores de ese equipo, de esa afición, de esos principios. La identidad. Esa es la palabra, identidad. Tenías identidad. Muchas veces ahora no tienes tiempo de tener identidad y muchos equipos ni siquiera tienen identidad en los lugares donde están jugando. ¿Por qué? Porque han cambiado de nombre, han cambiado de sede, han cambiado de directivos, de todo. Y eso es claro. Sin embargo, se tiene que adaptar a alguien que es lo vital para todo esto. Nosotros somos ahorita afición. Entonces, cuando hay afición y hay público, y el público tiene, igual que todos nosotros, sentimientos, la pasión es un sentimiento, Jesús. Entonces, por consiguiente, genera coraje, alegría, enojo, crítica, todo lo que tú quieras. Entonces, cuando los jugadores no permanecen mucho tiempo, le cuesta mucho trabajo al público a veces poder identificarte, porque te identificas con alguien, qué bien está jugando Jesús, yo me identifico con él. Sí, termina la temporada, abrazo, a lo mejor campeones, a lo mejor, no, pues ya mañana ya firmó, o porque le pagaron más dinero, o porque lo vendió el club porque no podía pagarle, o por distintos motivos, o se lastimó y después lo vendieron y es mejor. No sé por qué, pero la palabra identidad la tienes que tener en tu vida. Tienes que tener identidad con tu familia, con tu escuela, con tus amigos, con todo lo que, con la empresa donde trabajas. Y si te vas a otra, tienes que tener por obligación esa identidad. Es algo que tienes que entender que te dan y que tú tienes que recibir. Hay veces que los muchachos de la selección dicen, yo no quiero ir a la selección, yo lo respeto, pero te voy a decir una cosa, la selección escoge a sus jugadores por medio del director técnico. Es un honor representar a México en cualquier actividad.
Y te pongo un ejemplo, yo creo que en tu cargo tienes que haber representado en algún momento, chiquito, mediano o grande, a México. De hecho lo estás representando. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás representando, a mí fue lo que me unió con las aficiones, con las de Pumas, con la de América, me unió la selección nacional, la Copa del Mundo. Por consiguiente, por eso estoy tan agradecido siempre de haber tenido esa identidad. Identidad con mis equipos, identidad con mis compañeros, identidad con mis instituciones, identidad conmigo mismo, Jesús. Lo de Enrique Borja en ese tema de identidad es increíble, yo creo que es único, porque hemos visto jugadores que pasan de un equipo, se formaron en una cantera, pero no fueron trascendentes y después la gente ni cuenta se da. Pero cuando son personas que fueron determinantes o que les tuvo mucho amor la afición, nunca se los perdona. Y Enrique Borja, ahorita vamos a platicar también por qué esos valores lo hicieron a las aficiones entender qué es tener ese amor a los colores como lo tuvo don Enrique Borja. Ya en la temporada, en la campaña 63-64, viene la incorporación a la Universidad Nacional Autónoma de México y viene el debut de Enrique Borja precisamente el 1 de marzo del 64 en la Copa ante Zacatepec. ¿Qué representó ese momento? ¿Cómo fue la emoción? ¿Cuándo lo supiste, Enrique? Es precisamente como dices, es el 1 de marzo de 1964. O sea, imagínate la ilusión que de alguna manera tienes que vas a jugar. Quiero decirte que en ese equipo jugaba en mi posición Alberto Echeverri, en paz descanse, extraordinario amigo, yo lo quería mucho, falleció, igual su esposa, también las quería yo mucho, y realmente para mí fue un extraordinario amigo y compañero y maestro de alguna manera de orientación. Pero en ese partido de Copa, jugamos contra Zacatepec allí en el estadio de CEU, y él no iba a jugar, estaba lastimado. Nada más íbamos a jugar ese partido. Quiero decirte que pues la ilusión fue la que me daron Renato Cesarini, que igual que Nacho Treyes posteriormente en la Copa del Mundo, me dan la oportunidad de debutar en Primera División un partido de Copa. A mí no me importaba si fuera de Copa, si de campeonato, no interesaba. Estaba yo cumpliendo una parte de mi sueño, iba yo a debutar en Primera División. Yo creo que algo que hice durante el tiempo que estuve en Pumas, jugando en reservas, mucho tiempo vamos en reserva, pues yo creo que llamó la atención para que me dieran la oportunidad. Y sí, me da la oportunidad de jugar. Aquí tengo por ahí una foto donde estoy ahí en ese estadio, prácticamente no hay tanta gente en el estadio universitario, en partido de Copa, y gracias a Dios ahí juego. No meto gol, pero jugué creo que bastante bien, entre comillas y sin presunción por el motivo que te estoy diciendo, porque inclusive me toca con el Zacatepec jugar con Raúl Cárdenas, que era el defensa central, también había sido de selección nacional, una figura muy importante, y después fue mi técnico, aparte de amigo. Entonces, ahí precisamente hay una foto atrás mío, donde dice Borja, dice el ídolo indomable. Entonces, ahí es ¿por qué? Porque ahí debuto. Pero hay un momento que yo vi una pelota, remato de cabeza, y Cárdenas, en el momento que yo remato de cabeza, se atraviesa a la pelota, el balón le da en la cara y cae noqueado. Entonces cuando él se noquea, pues yo me asusto, y cuando están los doctores ahí todo y ya se empieza a recuperar y todo, se para. Yo tenía un miedo porque dije, híjole, este me va a agarrar patadas, y dije, ¿qué pasó? Le dice al doctor, no, pues era un balonazo. Y volteo y le digo, perdóname, pero pues yo rematé de cabeza. Y le digo, no te preocupes. Ese fue mi debut. La gente habló muy bien de mí, gracias a Dios. Pues, ¿qué te puedo decir? Todos los cronistas en ese tiempo, Ángel Fernández, Fernando Marcos, Dueñas, todos, Cheventura, todos, hablaron muy bonito de mi debut. Entonces, algo debía de haber hecho. Pero no volví a jugar, sino hasta 1965. Entonces, para que veas cómo seguía jugando Carlos Echeverri, ¿por qué? Porque era el titular, porque eran todos, pero yo le seguía aprendiendo. Y lo que te decía de las oportunidades al principio, ya me dieron una, me gustó, hay que seguir luchando porque lo que yo quiero es jugar al titular, ¿no? Al año siguiente debutas contra el Morelia en la Liga, empiezas a entrar de cambio, y rápido empiezas a conectar con la afición. ¿Cómo fue? Dio tan rápido ese conecte con la afición, que es de lo más complejo. He visto jugadores muy efectivos, pero no enganchan. Y tú rápidamente lo hiciste, Enrique. Eso es una cosa que tienes que preguntarle a la gente. Jesús. Exacto. Que yo te la pueda contestar. Porque yo creo que todos los que de alguna manera, y sí te lo digo porque sí tienes el conocimiento de lo que es eso y estás muy orgulloso. Yo no puedo decir que no, aunque suene presuntuoso, pero estoy muy orgulloso del cariño que a mí me tiene la gente.
Entonces yo, ¿por qué no lo voy a decir? Y eso no quiere decir ni soberbio, ni payaso, ni nada. Midiéndolo, le doy las gracias. Entonces no sé, yo me comportaba dentro de la cancha como soy fuera de la cancha, como un ser humano que tenía una oportunidad, yo jugaba. Y jugaba a tratar de defender mis colores, mi equipo, mis compañeros, es más, a mis contrarios. Yo tengo extraordinarios amigos que fueron mis contrarios o mis enemigos, como se llama futbolísticamente en el fútbol. ¿Por qué? Porque yo trataba de jugar fútbol y que ganara mi equipo y tratar de reconocer todo en un momento de la capacidad y la capa. Yo nunca me burlé de nadie. Yo sabía que mi función del fútbol tenía que ser culminar el esfuerzo de mis compañeros metiendo goles, metiéndolos o dándoles el pase para que los metieran, Jesús, pero sin burlarse. Por eso el día de mi despedida ya tendremos oportunidad de llegar, yo creo que vas a llegar a eso, te voy a platicar alguna cosa de este tipo, pero siempre lo pensé. Entonces, yo no sé la gente por qué, pero creo que se identificaba por cómo podía haber sido dentro de la cancha y fuera de la cancha. Entonces, yo me entregaba totalmente. A lo mejor di partidos malísimos, no jugué bien, en algún momento dado no pude hacer lo que sea, pero trataba de entregarme siempre dentro de mis capacidades y con mis compañeros. Qué bueno que manifiestas eso, hay que preguntárselo a la gente. Yo creo que ni la misma gente se explica por qué esto ha de ser como el amor, algo que ni siquiera tú puedes manipular, ¿no? Lo sientes, te transmite y tú transmites desde origen, eres un hombre muy talentoso, pero aparte con esa combinación de humildad que vale mucho la pena. Ya en el 65-66, en esa temporada, te consolidas como titular, alcanzas luego el subcampeonato de liga en la temporada 67-68 y el de goleo individual en la campaña 68-69. En 5 años, nada más, en 5 años con la UNAM, anota 69 goles. Yo sé que es muy fácil decir, la fórmula del éxito pues es el trabajo, es las cualidades, sí, pero en específico, ¿qué hizo Enrique Borja para consolidarse tan rápidamente en un club que también tiene exigencia? El club que representa la máxima casa de estudios, no de México, de América Latina. ¿Sabes qué, Jesús? Yo creo que estás hablando de un deporte que es de conjunto. Sí. Donde lógicamente no puede uno jugar o pensar solo. Porque de alguna forma tú tienes y dependes mucho de tus compañeros. Por eso lo que yo trataba siempre es de conocerlos y que ellos me conocieran, para que de alguna manera, en base a los entrenamientos, antes, todas esas semanas que venían y presidían a los partidos, mis técnicos en un momento, Renato Sarini, Papadopoulos, Gatica, Walter Ormeño, varios de los que tuve en Pumas, por eso a los técnicos te ponen a entrenar y a capacitarte. Entonces tú tienes que estar aprovechando, pero tienes que entrenar. ¿Por qué? ¿Por qué puedes hacer todo eso? Porque lo único que tienes tú es tú, eres tú mismo. Si tú no te das importancia a ti mismo para hacerlo, pues ¿cómo quieres lograr algo si no trabajas para ello? La palabra que dijiste, sí, es trabajo, claro, es trabajo, es dedicación, es volver a repetir y si fracasas, volverte a levantar. Pero yo siempre en mi cabeza tenía la mentalidad de hacer las cosas bien. Quería que la palabra ganar fuera parte de mi vocabulario. Y por eso en un momento yo trataba de hacer por mis compañeros, por eso tuve grandes compañeros también en el equipo de Pumas. Aarón Padilla fue mi compañero en Pumas y en la selección nacional de toda mi vida. Él tuvo el pase que me da el gol en Londres, pero me dio parte de los goles o la mayoría de los goles dentro de los Pumas también de él. O sea, grandes compañeros. Me puedo pasar todo un día hablando de todos mis compañeros porque te voy a decir una cosa, si ellos, tanto en Pumas como en América como en la selección, no me hubieran dado todo ese apoyo en una cuestión de conjunto, fuera de la cancha, dentro de la cancha, es muy difícil. Ya después interviene una persona que para mí en mi vida fue y sigue siendo lo más importante, es mi esposa Sagrario, porque me toca con los problemas más fuertes. Pero en el aspecto específicamente deportivo, sí, luchas mucho, Jesús, pero tú lo puedes decir, porque para llegar a ser alguien en algún lugar, nadie te va a regalar nada. Tienes que luchar por él. Te van a dar oportunidad, pero tienes que prepararte. Entonces, yo traté de ser y traté de hacer más allá, eso sí te lo digo, de lo que hacían muchos de mis compañeros, que era entrenar lo mejor posible, la mayor cantidad de tiempo posible, oír mucho lo que me decían de instrucciones, conocer a mis compañeros, conocer a mis enemigos futbolísticos, tratar de hacer cosas y sobre todo tener una gran fe
y una gran confianza en mí mismo para poder decir, Dios mío, sí puedo. Y cuando hay algo, tengo que salir y poder. Y creo que esa fortaleza, a lo mejor que puedes tener mental y lo que es de fe, pues también te dan muchas cosas que tú dijiste una palabra, es cierto. No hay todas las cosas, no las puedes explicar, no es cierto. Hay muchas cosas que son inexplicables, pero que suceden cuando las buscas. Pero fíjate qué importante hablar del tema de la inteligencia emocional como un agregado importante y el pensar en equipo, que a los mexicanos en los deportes de conjunto nos complica porque tendemos a ser individualistas. Viene un momento importantísimo de Enrique Borja, el traspaso polémico al Club América. Se dice que pedías un aumento de sueldo, que Pumas no lo podía dar, era algo normal. Se hace una transacción en aquel momento de 400,000 pesos el 27 de marzo de 1969, y hay una frase que se te atribuye que me encanta, porque habla efectivamente primero de identidad, pero aparte de respeto, que es una combinación maravillosa. Ahora creas un jugador que voltea a otro equipo, y bueno, y dice, mi actitud obedecía al propósito de continuar en Pumas, y de ninguna manera a no querer jugar con el América. Así es, tú lo acabas de definir perfectamente. ¿Por qué? Porque en el momento que termina mi contrato, pues lógicamente, como en cualquier actividad, Jesús, y eso sí se lo digo a toda la gente que nos está escuchando, porque lo piensas tú, de alguna manera desde niño quieres hacer y lograr todo un sueño, pero también quieres lograr un sueño para mejorar en tu vida, en lo que sea. Si tú vives en un pueblito muy, muy lejano y tienes muchas carencias, pues ten la pena que quieres salir para ayudar a tu gente. Hay ejemplos en el mundo que cuando triunfan no olvidan sus raíces. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué en ese momento que yo terminaba mi contrato, yo quería un aumento de sueldo? Pero ni siquiera sabía las cuestiones de Pumas. Yo no sabía ni los sueldos que se pagaban, y además te quiero decir una cosa, en ese tiempo no se gastaba, o sea, no se pagaban los sueldos que se pagan ahora. No, nada que ver. Entonces, ten la posibilidad que mi aumento hubiera podido ser muy sencillo, pero me tocó de alguna forma, en paz descanse, y lo comento porque lo he dicho con el respeto posible, un directivo, el doctor Andrade Pradillo, donde pensaba que los maestros de la universidad, ningún jugador de fútbol, por el momento de esa actividad, podía ganar más que ellos. Y yo de alguna manera, yo le dije un día a eso, cuando voy y me dice, Enrique, no te podemos aumentar y todo, dije, bueno, pues explíquenme por qué no, es que tú todas las explicaciones. Entonces le dije, señor, pues, ¿sabe qué? Piénsenlo, yo lo voy a pensar y todo, y me salgo. Pasaron creo que 1 o 2 días, no mucho, y de repente veo un letrero donde dice, en un momento dado en un periódico, donde dice, si Borja se le aumenta más de 1,000 pesos, yo presento mi renuncia, y lo había escrito él. Entonces yo llego a mi casa, platiqué con mi papá, con mi mamá, y le dije, pues bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a ver esto, y pido una cita, voy al Club Universidad, y están todos los directivos. Ahí había un directivo que después fue una persona muy importante, Gilberto Borja, ¿sí? Fue hasta secretario de Estado y todo. Yo era una gente que fuimos muy buenos amigos, no por el apellido, no éramos nada, pero tuve una amistad muy buena, pero en ese tiempo era un directivo, no era toda la fútbol. Entonces llego ahí, me dice la señorita, pero es que están todos los directivos. Le digo, por eso quiero hablar con ellos. Y entro yo solo ahí, tranquilo y con la mejor de las intenciones. Entonces me paro y le digo, señora, yo quiero seguir con Pumas, yo no quiero salirme de Pumas. Entonces le digo, señor, yo quiero que me aumente. Entonces saco el periódico y le digo al doctor, ¿usted declaró esto? Y le enseño el periódico. Entonces me dice, sí, Enrique, yo lo declaré. Le dije, mire, doctor, yo creo que su posición en cuanto a los profesores de la universidad es muy valiosa, porque los maestros tienen que estar muy bien pagados, muy bien remunerados por lo que hacen. Pero esto es un equipo profesional donde ustedes entraron a algo y donde, no en México, sino en el mundo, es un aspecto profesional. Entonces yo quiero un aumento. Y le voy a decir una cosa, con todo, usted no tiene derecho de decir que si va a firmar así. Le digo, pásenme un contrato en blanco. ¿Para qué? Digo, porque yo voy a firmar por 1,000 pesos más, nada más, pero usted presente su renuncia. Lógicamente, ya nadie me dijo nada, pero yo sentí que se armó ahí dentro, cayó muy pesada esas palabras. Yo creo que fueron palabras muy fuertes. No me arrepiento porque eso pensaba, pero lo hice con ese respeto, no grosero, pero se lo dije porque era lo que sentía. Entonces me dijeron, ¿te puedes salir? Sí.
Me salí, pasaron un par de días, los periódicos, los medios, todo lo que veas, que si me voy, que si no me voy, que si esto, que si lo otro, que si lo demás. Bueno, total, como 2 o 3 días me vuelve a hablar el doctor Andrade Pradillo. Y me llego a su oficina un día, 3 semanas, me acuerdo, por lo que pasó. Y le digo, ¿qué pasó, doctor? ¿Cómo está? Dice, mira, Enrique, va a haber un aumento razonable para ti, ya lo platicamos, una cuestión razonable. Digo, muchas gracias, qué bueno, yo me quiero quedar. Pero te quiere ver Guillermo Cañedo, te quiere ver en el hoyo 19. Cañedo era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y presidente de la América. El señor Cañedo lo conocía por la Copa del Mundo, ya había jugado ya en 66 en la Copa del Mundo. Entonces le digo, sí, cómo no, yo me fui feliz a la comida. Me siento con don Guillermo Cañedo, un extraordinario charlista, en paz descanse también, y empezamos a platicar de 20 cosas, y al último mete la mano en la bolsa como postre y me dice, Enrique, ten. Yo abro eso, y es cuando veo que es mi contrato firmado por el doctor Andrade Pradillo, y en un momento de mi venta a la América, sin cantidades ni nada, simplemente decís. Entonces me acuerdo que le dije a don Guillermo, le digo, yo no traigo nada, al contrario, con América le tengo todo un respeto, pues, reconocimiento y todo lo que usted quiera, pero yo no soy un costal de papas, yo no me quiero ir. Enrique, piénsalo, está bien, me voy, me regreso con el doctor. Cuando me regreso con el doctor, le digo, mire doctor, ya no es tanto eso, yo no sé por qué me dijo que fuera a ver al señor Cañedo, me lo hubiera podido usted decir. No me vendió la universidad, no me vendió el equipo, me vendió una persona que probablemente en su cabeza lo que estaba defendiendo de los maestros, además es muy real, pero no para compararlo y eso. Pero también lo que le dije, no se vale que usted me haya mandado cuando usted sabía que ya me había vendido. Total, me salgo de ahí de todo, platico, yo estaba, ya te imaginarás toda la bronca que pasó, y ahí mi papá me dice, ¿por qué no vas a ver fui a ver al rector, el doctor Barrios Guerra, le platiqué, me dijo, ya no podemos hacer nada, ya pagaron $1,000,000, no se puede regresar, dieron una cantidad para la universidad y otra cantidad, no sé qué, no se puede, tú ya te acostumbras. Y me dice mi papá, ve a ver a Díaz Ordaz. Y es cuando voy a ver al presidente en ese... Imagínate, Enrique, ahí quiero hacer una pausa rapidísimo. Claro. Era un momento en que no estaba el proceso de comercialización y de profesionalización al nivel que se tiene hoy, que ha ido creciendo impresionantemente. Claro. No permeaban con los medios de comunicación, pero el fenómeno que se arma, que se habla de anular una operación hasta que te volvieran a comprar un AN y a ir a ver al presidente de la República. Ese momento quisiera hacerlo notar por la trascendencia. Yo sé que no te gusta, pero la trascendencia de quién es Enrique Borja. ¿Y qué pasa después, Enrique? Porque además lo fui a ver eso, porque yo dije, a ver en qué me puede ayudar. ¿Por qué? Porque yo creo que están cometiendo algo que no deberían haber hecho conmigo, pero ¿por qué los demás? Porque te voy a decir una cosa, a mí siempre me gustó defender mis cosas y las de mis compañeros y la de la gente, y va a haber muestras en toda mi vida de lo que te estoy diciendo, pero yo estaba convencido de eso, luchar por causas a mí me encanta, ¿por qué no? Si puedes hacerlo y tienes la oportunidad, y hay momentos que estás en una posición que tienes una obligación de pelear, no solamente por ti, sino por todos los demás, y creo que ese me recibió don Gustavo, extraordinario conmigo, yo ya lo había visto cuando llegué de la Copa del Mundo, le platiqué mi problema y me dijo, Enrique, mira, yo no puedo hacer absolutamente nada por la forma como está, pero primero voy a sacar una iniciativa de ley, que eso lo conoces muy bien tú, porque la voy a mandar para que en un momento se haga y ojalá pueda pasar para que les toque una cantidad de porcentaje a los jugadores cuando cuentan. Que hay una transferencia, todavía parece que existe 25%, más 5% hasta el 50% y se acabó. Pero nunca más. Pero me dice otra cosa. Ve a hablar con Emilio Azcárraga. Cuando me dijo ve a hablar con Emilio Azcárraga, pues yo la verdad, Emilio Azcárraga lo había oído por su papá, por todo, y porque lógicamente en la América sabía quién era, pero no lo conocía. Y ese es, síguele y ahorita te platicamos esa, porque ese es el parteaguas de mi vida con América, ¿no? Fíjate, Enrique, cómo peleando de una manera no egoísta, sino respetando y defendiendo convicciones, lo que lograste
precisamente para todos los deportistas. Sí. Y eso, entenderlo todo, ahora que hay estas comisiones para defender al jugador, que de veras existan, que no se busquen intereses personales o de pequeños grupos y mezquinos, porque el deportista, independientemente de la reglamentación de la Ley Federal del Trabajo, son seres humanos. Incluso la Corte Constitucional colombiana, todos estos temas de los draft, los declaró como un tipo de servidumbre que maneja es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos al artículo 6. Entonces, tú fíjate lo que permeaste, y por eso se va forjando el ídolo. Eso nada es gratis, y lo reitero. Enrique, llegas con toda esta polémica, te conviertes en un tipo que defendiste tus convicciones, la gente de la universidad, los aficionados ven el amor que tienes por la institución y nunca deprecias a la institución que vas, como le ha pasado a futbolistas que golpean y luego llegan y les cuesta mucho trabajo, y viene el debut. Ese debut con una derrota de 3-1 en un clásico de clásicos con Guadalajara, la fecha 7 de la campaña 69-70. Entraste de cambio por Jorge el Poco Gómez. Después de vivir toda esta transición, el que dijiste, no me van a tratar como precisamente un costal de papas, soy un ser humano, tengo sentimientos, tengo decisiones, tengo voluntad que tiene que amalgamarse con otras voluntades, y lo hicieron mal, todos lo hicieron mal, y lo defendiste hasta el final. ¿Cómo sentiste el momento de tu debut en encontronazo de sentimientos y de emociones, Enrique? Para entrar a esto, que puede ser un partido de fútbol, como parte de mi vida en América, para mí, y ahora vuelvo a tomar el tema. ¿Por qué? Porque eso es parte para lo que me estás preguntando. Cuando yo voy a ver a don Emilio Azcárraga, pues yo no lo conocía, llego a Televisa y me sientan, ahí su secretaria, Elisa, y como a los 5 minutos llega el señor Azcárraga con varios de los vicepresidentes de Televisa, entre ellos don Guillermo Cañedo. Entonces, lo saluda don Guillermo, me ve el señor Azcárraga, me dice, espérame un poquito. Salen todos, me mete, me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien, señor, pues aquí venía a saludarlo, y me dice, ¿en qué te puedo servir? Y me acuerdo que le dije, señor, no sé, pero estuve con el presidente y le platiqué lo del señor Díaz Ordaz, el presidente, le dije, quiere que platique. A ver, Enrique, ya estás en América, nosotros te queremos en América, estás en selección nacional. Total, me dijo cosas muy bonitas en cuanto a mi labor, en cuanto a mi vida de fútbol. Queremos que estés en América a gusto, queremos que te sientas bien. Cuando yo oí hablar a Emilio Azcárraga y posteriormente resultó, no solamente lo que me dijo, sino muchas cosas, después de mi papá, Jesús, siempre lo digo porque lo digo con mucho orgullo, después de mi papá, la persona más determinante en mi vida fue Emilio Azcárraga, por todo ese apoyo que me brindó. Entonces, después de escucharlo y me dice, no te preocupes, bien y todo, yo salí de su oficina bien. Cuando llego a la América, el primero que me recibe fue Chalo Fragoso, porque Chalo éramos compañeros de selección, y también el Coco y Mendoza y varios de los jugadores. Y también una cosa muy importante, yo llego ya prácticamente para el América, ya llego, me iba yo a casar, yo tenía de novio a Sagrario, era mi novia, todavía en los años 69, yo me casé en 70. ¿Tú cuando estabas en Pumas ya eras novio de Sagrario, ya estando en Pumas o hasta aquí? Sí, claro, ya era novio de Pumas, ya era novio de Sagrario cuando yo estaba en Pumas. También por eso ya la conocía. Pero cuando llego a la América, pues prácticamente nos vamos a casar, ya teníamos fijada la boda para, hace poquito cumplimos 50 años de casados, o sea, no hace un poquito, el 16 de este mes, hace 4 o 5 días. Entonces, sí, yo ya llego allá, entonces nos reciben todos los que te estoy diciendo, jugadores de la América con las esposas o novias, pero en una forma extraordinaria. Cuando te digo extraordinaria, que tú no te lo esperas, lo espero de Chalo Fragoso, porque mi compañero, mi amigo, y conocíamos y todo, pero todos, a mí me dieron un recibimiento de compañerismo extraordinario, pero toda la gente que trabajaba dentro del equipo de la América, todos los que fueron técnicos, jugadores, estaba Walter Romero cuando es también de América, Luis Grill, todo eso, que fui conociendo todos los que fueron en el América, pero mi recibimiento fue extraordinario. Por consiguiente, después, cuando tengo la oportunidad, también se incorpora, y vale la pena que te comente, porque al mismo tiempo llega Carlos Reynoso de Chile. Y habíamos sido compañeros en Chile en la selección Resto del Mundo, en 68. Por consiguiente, el único que él conocía era a mí. Entonces yo soy el que le hago esa misma introducción y todo. Y la amistad era entre esposa y Sagrario y su esposa, y Carlos y yo, soy esposa, porque ya no. Entonces,
Todo eso para mí por eso para mí no fue tan difícil esa adaptación. Todo lo demás de perder, ganar o hacer fue de alguna manera lo que se estaba haciendo. Empecé a jugar con unos compañeros, después con otros, hasta que llega y cambian y viene una nueva estructura, que es cuando entra José Antonio Roca, donde ya después de varios entrenadores ya meten a José Antonio Roca y él es donde hace una estructura donde de alguna manera ya despiden a varios de los jugadores que ya tenían extraordinarios jugadores, ya tenían tiempo en eso y cambian toda una filosofía y hacen lo que es la filosofía, donde ahí salimos campeones y hay un goleo, etcétera, etcétera. Pero el recibimiento y la derrota esa que tú me dices, yo te digo una cosa, hay veces que los triunfos de las derrotas los recuerdo, pero no todo lo claro. ¿Por qué? Porque realmente me dolía muchísimo cuando perdía y me emocionaba cuando ganaba. Pero siempre me pareció una cosa muy chistosa, Jesús, y te la platico porque a todos sus amigos los platico. ¿Sabes qué? Yo decía que escriban los que conocen, los que narran, todo. Yo me voy a preocupar por jugar y meter goles y si pierdo me duele y mañana gano. Pero entonces hay muchas veces, no sé, no me acuerdo mucho, precisamente por esas cosas, ¿no? Enrique, tú hablas de este recibimiento, que ya te conocían compañeros, llega Carlos, también un jugador extraordinario. En este momento que llegas a América, después de sobre todo este gran debate que se arma a nivel nacional, esta discusión, evidentemente, dos aficiones pues muy encontradas, ¿tuviste algún momento de inicio, algunas complicaciones para que se te aceptara la afición americanista? Porque casi a las cuántas fechas al Toluca le metes el primer gol, o sea, rápido tienes el romance con el gol, fue tu primer año, luego metes otros 3 goles, pero en algún momento de inicio, ¿tuviste algunas complicaciones con la afición americanista? Mira, la verdad te lo digo, eso sí lo he tenido porque nunca traigo en mi cabeza nada de eso negativo, nunca. Yo desde que llegué a la América y en Pumas me sentí querido por la afición, arropado por la afición, aunque suene hasta presuntuoso, ahí sí te lo digo, estoy muy orgulloso y lo digo con todo el gusto porque soy un agradecido de que esas aficiones en un momento dado sigan, porque digan sigan, porque hasta la fecha yo no tengo ninguna cosa negativa, que hay alguna gente, obviamente iba yo a jugar con América, iba a Pumas, al estadio de Pumas, te chiflaban y todo, pero nunca yo tuve una situación de problema con ninguna de las dos. Y te decía por qué, porque siento que la selección nacional hizo que esas dos aficiones, que eran las mismas al fin y al cabo, se juntaran con la selección nacional. Entonces, para mí no fue nunca difícil eran los partidos, sobre todo con América. ¿Por qué? Porque a América se le juega muy distinto en un momento dado de cualquier equipo, con todo el respeto que me merecen. El mismo Pumas, cuando yo jugaba en Pumas, yo le quería ganar a la América y a Chivas, pero a la América le teníamos que ganar, era una cosa que queríamos. Pero cuando estás en América ves que hay Chivas, hay América, le digo, hay Pumas, hay Cruz Azul, y que todos los que juegan te quieren ganar de visita o de local, obviamente también entiendes lo que son los retos y lo que es la competencia de otra manera, ¿no? Esto es interesante porque cuando se diseña la América es precisamente para contender con Guadalajara, el equipo de los Pietitos del pueblo, y era un equipo que debía trascender, o sea, si eras querido, eras odiado, tenías que ser odiado, o sea, no intrascendente, no indiferente, y eso se logró muy pronto, o sea, todo este cambio que en mucho tienes que ver gente como tú, como Carlos Reynoso, todos los que estuvieron. Muy rápido, en la temporada 70-71 te consolidas, haces una mancuerna extraordinaria con Carlos Reynoso. Sí. ¿Cómo se dio tan pronto ese entendimiento? A final de cuentas con Carlos, que ya lo habías tenido en algunos juegos internacionales, y ¿hasta dónde llegó tu amistad con él en todos los ámbitos, Enrique? Bueno, primero en lo futbolístico hubo una gran identificación porque aparte que habíamos jugado, pero no solamente jugamos un partido, yo sabía la clase de jugador que era. O sea, Carlos vino siendo figura, no tan importante como era, pero era un jugador que era seleccionado también. Carlos en un momento tiene una capacidad, bueno, tenía, porque ya ahorita ya no juega, pero tenía una capacidad, para mí es el mejor extranjero, con todo respeto, además que ha venido al fútbol mexicano, pero Carlos pudo haber jugado en cualquier equipo del mundo, no se fue, él sabrá sus motivos, pero él pudo haber jugado en cualquier parte del mundo, por eso, y lo que te quiero decir es que en el momento que entra Roca pone un sistema de juego donde le encantaba que jugara prácticamente esos 3 jugadores que eran Monito, yo y Borbolla, Carlos Reynoso atrás de nosotros 3, y aparte tenía a Tonino y a Josh, que lo alimentaban.
Y por otro lado, imagínate la defensiva que teníamos tan importante, donde estaba Campeón, donde estaba Zamora, donde estaba Barberena, o sea, donde estaba Pichojo, donde estaba Trujillo, o sea, teníamos un gran equipo con América para hacer, y luego llegan jugadores extraordinarios para hacer, Manolito Rojas, ¿qué te puedo decir? Pero esa formación que hizo Roca, hizo que de alguna manera Carlos era el jugador donde pasaban muchas de las jugadas y tenían que culminar. ¿Y cuál era mi función principalmente? Culminar el esfuerzo de todos mis compañeros con el mío propio metiendo goles. Prácticamente ese era el funcionamiento. Carlos metió goles, Bonito a veces metió goles, Borboya también, Josh, Tonino sí, pero la mayoría se concentraba en esa mancuerna. Entonces, Carlos y yo entrenábamos todos los días después del entrenamiento, todos los días. Yo lo conocía a Carlos perfectamente, dónde me iba a poner la pelota, dónde lo hacíamos, cómo hablaba, cómo nos mirábamos. Hubo un entendimiento natural de futbolistas que yo lo conocía perfectamente. Estando de buen humor, de mal humor, él, no importaba. Cuando salíamos a la cancha, los dos poníamos todo para estar haciéndolo eso. ¿Y qué sucede? Como había llegado con su señora y también estaba mi señora, ahí es donde hacemos amistad entre matrimonios, con otros matrimonios y después con hijos. Entonces nuestra amistad hasta la fecha sigue siendo increíble. Obviamente él vive en México, yo vivo acá en Miami, pero lógicamente nos frecuentamos dentro de lo que podemos, nos hablamos muy seguido para muchas cosas, nos hacen entrevistas mucho, pero la amistad que tenemos va más allá de amistad. Es una hermandad entre Carlos y yo muy fuerte. La diferencia con Aarón de la hermandad que tuve fue que aparte de que fuimos amigos de familia, porque nos tocó ser muy amigos de familia jugando ya, yo iba a su casa con sus hermanos, su papá, su mamá, y vivíamos mucho, tanto en selección como en Pumas, por eso es muy diferente, pero la hermandad futbolística y la amistad que llevé con Carlos hasta la fecha sigue siendo magnífica. Es muy conocido y reconocido que después que ya casado tú con Sagrario Baena forman verdaderas familias. Incluso me decía Nacho Ambriz, una de sus fórmulas de éxito también lo tomó de elementos tuyos, de enseñar a vivir en familia, y eso pues lo ha referenciado. Entonces a Sagrario también la veían como parte del equipo, una persona también muy importante. Sí, mira, te voy a decir una cosa, ¿cómo fue? Yo ya me retiro y de repente pues yo quería ser directivo. Yo platiqué con el señor Azcárraga, me dieron una preparación en Televisa prácticamente como gente de familia, gracias a Dios, y en un momento dado ellos tenían el América, el Necaxa y el Atlante. Entonces de alguna forma por ahí pensaron que yo podía ser presidente de Necaxa, integrarme. Entonces me dice el señor Azcárraga, le digo yo, sí, señor Azcárraga, claro. Me habla el Güero Burillo y también me dice, oye, el señor Azcárraga quiere que seas de parte de la directiva. Le dije, yo me encantaría, pero me gustaría ser presidente del Necaxa. Me encanta por muchas cosas. Ya yo fui, mi hermano jugó en el Necaxa, mi hermano Rafa. De alguna manera jugué un partido con Necaxa, donde inclusive me lastimó un hombro, pero conocía todo que también era Necaxa. Y pude haber hecho a Necaxa Atlante, pero tenía más nexo. Entonces me voy realmente a Necaxa, y ahí es cuando soy presidente del Necaxa. Cuando llego a Necaxa, Jesús, obviamente yo lo que pensaba era, antes que nombres, hay que hacer familia, hay que comprometer a los jugadores como a mí me gustaba. Como yo vivía en Pumas y como yo vivía en América, era tratar de hacer algo más allá de la cancha. Pero entendía también cómo fue tan importante Sagrario para mí. Sabía que las esposas y las novias son importantísimas para todos los jugadores, como para ti, como para toda la gente que está casado, que tiene una novia. Son vitales porque son parte de tu vida. Y en este caso ya casado, pues imagínate con Sagrario. Entonces le dije, Gorda, me encantaría que me ayudaras para que tuvieras desayunos o pláticas con las esposas de los jugadores y de las novias o las gentes que ellos quieran, para que puedas hacer una familia. Conócelas, ayúdalas, apóyalas, y yo veo la forma para que eso se refleje en el equipo, que estén a gusto los jugadores, pero que hagamos cosas con ellas también. Sagrario inmediatamente empezó a hablarle a la esposa de Beto Aspe, de Ricardo Peláez, en un momento dado de Carlos Reynoso, la de Nacho Ambriz, o sea, agarró a varias, 4, 5, 6 cosas, la de Aguinaga, y formaron un grupo fuerte de todas. Entonces, realmente todas colaboraron para que ese equipo fuera una familia en todos aspectos. Jugamos
5 finales y ganamos 3, perdimos 2. Todas ellas fueron importantísimas. Y Sagrario fue importantísima porque se preocupaba por ellas, que si tenían esto, que si faltaba esto, les faltaba el otro, que si habían tenido problemas. La vieron como parte de ellas. Es un gran triunfo, sí. Mi esposa lo hizo extraordinario y qué bueno que tiene ese recuerdo, Nacho y su esposa, porque logré con mi esposa hacer una familia de un gran equipo como Necaxa, que todos ellos se rompieran el alma, aparte de por su institución, su equipo, sus colores, sus compañeros, también porque estaba involucrada su familia, su esposa y sus hijos, y sus hermanos o sus novias, ¿no? Lo importante que es eso desde el ámbito de la familia, conformar, como lo hizo, por ejemplo, los que han sido exitosos, el grupo Pachuca, que tiene algo... Extraordinario lo que hace Jesús. Juan Guillermo Cañedo, gente que veía el lado humano, los valores, muchos aspectos. Fue tan interesante la figura de Enrique Borja, que yo recuerdo que simultáneamente aparecía aquel cuento de Chivito, que eran todas las chivas, que el pulpito, etcétera, y aparecía la revista de Borjita. Sí. De verdad, eso fue increíble. Pues primero saca la revista, Carlos Reynoso saca Pirulete. Yo iba a sacarla, pero no encontré patrocinador. Entonces a Carlos lo patrocinan y saca la primera. Es más, yo salgo en la portada. Esa fue la primera. Pero yo de repente encuentro un patrocinador y junto con unos amigos, Teodoro Cano y su hermano, sacamos una revista que se llamaba Las Aventuras de Borjita. Prácticamente lo que yo tomaba eran los super sabios, que había una historieta de super sabios, donde había el gordito, el alto, el chaparrito, el de color, el estudiante, ¿no? Y hice que fueran atemporales y que además pudieran hacer lo que querían. Entonces jugaban fútbol, iban a Planeta Esto, tenían pandilla, tenían todo, y sacábamos historietas que de repente teníamos gente que las dibujara y las escribiera. Teníamos todo un equipo atrás de nosotros. Jacobo Lomo, la que en paz descanse, que era de la revista Fibra América, fue la que... Lo único que yo dejé fue la contraportada para poder tener una foto, una foto, siempre con niños, con jóvenes, siempre en un momento dado rodeado de todo de la juventud. Y yo siempre ponía unas burbujas que era lo que decían, dando consejos siempre, en todas las revistas. Entonces yo decía, todo esto es ficción, los niños, precioso que sean aventuras de Borjita, pero aquí yo personalmente, o los niños eran fotos de niños, de jóvenes reales y de mensajes. Entonces traté yo, porque a mí me identifiqué mucho siempre, y por esa sonrisa veo, con los niños. Yo no fui una persona que a lo mejor lo quisieran para galán de telenovela. Para eso ya estaba mi querido Rafa Puente, ya estaban muchos otros, que Nacho Calderón, que le entraban y que podían, pero a mí me identifiqué siempre con los niños, con los jóvenes. Por eso siempre el Chamaco Borja y cosas por el estilo. Pero sí fue una revista para mí que funcionó durante mucho tiempo que estuve. Pues teníamos un tiraje de 250,000 semanales, estaba fuertísimo. Y me dio muchísimo gusto porque tuvimos oportunidad de todavía hasta la fecha. Y de ahí sale... pues también muchas de las cosas de todo esto, ya después vas a llegar a un personaje que yo adoro con toda mi alma, que es Chispirito, ¿no? Eso se transmiten valores, siempre buscas transmitir valores. Yo creo que ahorita no sé cuántos millones sería el tiraje ya viendo el crecimiento poblacional, no lo sé. Regresando a lo que hiciste en América, y vamos a hablar un poquito también de lo de Chespirito, algunas anécdotas. Claro. Ahí, es que hay tuyas con él y de una llegada a un aeropuerto. Ajá. Simultáneos. Tú lograste 3 títulos de goleo, 70-71, 71-72, 72-73. Yo creo que este tipo de ejemplos son muy pocos, no digo Cariño, Cardoso, pero gente que también han hecho historia. ¿Cómo lograste esta continuidad? Yo sé que la fórmula es muy, muy fácil, sin lesiones y demás. ¿Cómo se dio este fenómeno de 3 títulos de goleo consecutivos y sobre todo en un equipo que tiene mayores exigencias, presiones, que quieren resultados rápidos, que quieren resultados continuos? No puedes vivir de historia, Enrique. Tú dijiste a 2 personajes que en el fútbol mexicano son extranjeros, los dos, uno paraguayo y uno brasileño, pero los dos han sido extraordinarios goleadores. Y además aquí quedaron muchas cosas campeón goleador, sobre todo Caviño, yo creo que es el que más récords tiene. Sí, tiene Factor Hermosillo también, que debe tener varios también. Y hay varios que en un momento los tienen. Pero lo que te comentaba desde el principio, yo trataba de hacer en las cosas, tratar de ganar. Tuve 3 campeonatos de goleo y estuve feliz con todo lo que pasó porque sabía que lo habíamos hecho mis compañeros y yo, no solamente yo. Igual pienso que eso es importante.
Tan es así, Jesús, que yo en el segundo torneo, en el segundo que quedé campeón de goleo, yo mandé a hacer un trofeo para cada uno de jugadores, de técnicos, de directivos, de empleados. Les mandé decir, solamente decía gracias, Enrique Borja. Y se los di en un partido en el intermedio, a todos. ¿Por qué? Pedí permiso, lógicamente, al señor Azcárraga, en el tiempo también al Güero, y les dije, y así Cañedo le dije, pues, quiero esto, lo hice. ¿Por qué? Porque era mi forma de decirles gracias a todos ellos, porque si el deporte de conjunto, yo hice a lo mejor, como tú dices, me preparaba, lo hice, es muy difícil, todo lo negativo, siempre lo tratamos de vencer. En todas actividades, Jesús. Si tú debes tener infinidad de broncas, pero al fin y al cabo, si tú ves la luz y dices, caray, con todos los problemas que tuvimos de dificultad, hice esto o hicimos esto, es muy importante porque solito, a menos que seas torero y que tengas un toro enfrente y dices, bueno, pues o yo o él, pues bueno, y ya el arte es parte de esto, yo lo viví mucho, pero cuando es deporte en conjunto, nada logras si no tienes compañeros. Y además, en trabajos, incluyendo como el tuyo, es muy difícil si no tienes gente que esté junto contigo, atrás de ti, o en un momento dado, que te acomode, que te ayude. Y si eres capaz, con la misma capacidad llegas a algo que no puedes perder, porque el que viene atrás viene con los mismos deseos de ser lo que tú llegas a ser. El liderazgo es eso. Entonces, por ejemplo, sí, costó mucho trabajo. Lesiones, como tú acabas de decir, bajas de juego, situaciones difíciles. Una cosa fue extraordinaria, la revista de Pirulete con Carlos, de repente se convirtió un año en un problema gravísimo, porque le calentaron mucho la cabeza a Carlos de que yo había sacado la mía para darle en la torre a él. Ya después hicimos las paces y todo, pero fue un problema serio por una cuestión comercial, que yo después un par de veces tuve situaciones comerciales con otras cosas. ¿Por qué? Porque a veces se mete dentro de un terreno profesional que no era tan fuerte, imagínate ahora, bueno, que a veces interviene. Pero todo eso, lo único que no puedes perder de vista siempre, Jesús, y es lo que me preguntaste, al frente. Lo que lograste, pues vas a hacerlo. Pero todo ese camino está también plagado de esfuerzo, de tropiezos, de fracasos, de muchas situaciones negativas, pero siempre estás ahí. Y te digo una cosa, mucho de eso que tuve la oportunidad de luchar, gracias a Dios, y lo vuelvo a repetir, Sagrario estuvo conmigo. Porque creo que difícilmente, muchas de las situaciones deportivas inclusive, si no hubiera estado Sagrario, difícilmente las hubiera yo podido solucionar como las solucioné. Otro de los temas es esa ponderación del equipo, el evadir el yo por el nosotros, y como dices tú, yo en el equipo, sin el equipo no sería nada, soy un elemento más del engranaje, tú lo entendías, sabía el que te daba el pase, el que le daba el pase a ese pasador, el portero que atacaba, el defensa, esto es de equipo, y a nivel del equipo tuviste muchísimos logros, fuiste campeón de liga en el 70-71, en el 75-76, en la Copa 73-74, que era una verdadera Copa, el campeón de campeones 75-76, e incluso a nivel clubes el torneo de campeones de CONCACAF en el 77. Todos estos logros que tuviste, hablar de 1, 2, 3 jugadores es complicado. El América en ese momento ponderaba al máximo el equipo, tenía un vestidor sano, la dirección técnica, ¿cómo la sentías? Para jugar en América no es fácil. Y con todo el respeto que me da, no conozco haber jugado, aparte de Pumas y América, no puedo decirte porque no conozco otros equipos. Pero después de lo que viví en Pumas, viví en América y después tuve la oportunidad de ser directivo de 3 equipos más y después tener la oportunidad de conocer a muchos directivos y jugadores y selección nacional y tener que conocer mucho todo, yo te quiero decir, no cualquiera puede jugar en el América. Hay una gran responsabilidad y te voy a decir una cosa importantísima, tanto de Emilio Azcárraga papá como de Emilio Azcárraga Jan, es muy importante algo. No han perdido lo que es la grandeza de ese equipo, la siguen fomentando. No han perdido todo lo que son su esencia. Entonces eso lo han tenido y lo han mantenido. Yo creo que eso es extraordinario. La gente de América no teme decir que quiere ser campeón. Y suena presuntuoso, odiado y lo que tú quieras, pero lo hace. Y además tienes que hacerlo, si no, no puedes estar en América. Tú puedes estar lesionado, puedes tener problemas, te apoyan, lo que quieras, pero tienes que demostrar por qué estás en el equipo América. Estés un año, o estés 2, o 3, o 4, no importa. Y no importa si es mexicano o extranjero.
tienes una gran responsabilidad por todo lo que nunca se ha perdido. Esa grandeza del equipo, es lo que ha demostrado. Muchos equipos tienen otro tipo de grandeza, otro tipo de situaciones enormes, valores, todos los equipos lo tienen, pero yo te digo, eso que tiene, que nunca ha perdido, con los problemas que sean, nunca ha perdido América, es precisamente por estas dos personas. Después, en la parte futbolística también el señor Guillermo Cañón tuvo muchísimo que ver, pero la parte de lo que es Emilio Azcárraga, Milmo y Emilio Azcárraga Jan, mantener, sobre todo ahorita Emilio el Chico, Emilio Jan, mantener lo que es la grandeza y lo que es la esencia, Jesús, no es fácil, por consiguiente, no es fácil para nadie jugar en un equipo como América, donde tienes que lograr muchísimas cosas.